Lo que voy a contarles, se los digo solamente como una historia que cualquiera puede imaginar que puede ocurrir en algún país. No voy a decir el país, pero bueno, vamos a suponer. Quiero que toda esta historia sea una suposición de un sujeto que estuvo trabajando con un grupo, no sé cómo llamarlo, para no decir la palabra, pero este grupo se dedicaba a interceptar vehículos de carga. ¿Qué hacían con estos vehículos? Bueno, pues este grupo tenía arreglo con negocios, podría decirse supermercados pequeños, y bueno, pues compraban ellos la mercancía mucho más barato que lo que salía con el proveedor. Es decir, si ellos, por así decirlo, surtían su tienda, pues normalmente con 100,000 pesos, bueno, pues al grupo se le compraba en 40 y bueno, pues obviamente ellos ahorraban dinero, compraban la mercancía mucho más barata y el grupo pues nada más era cuestión de detener a un camión y quitarle, pues bueno, se le pedía amablemente al chofer que se bajara y asimismo, bueno, pues se obtenía el vehículo, se llevaba a las bodegas donde se cambiaba de vehículo y de ahí se repartía. Y bueno, puedo decirles que esta organización o grupo, bueno, digámoslo así, esta persona que le tocó vivir esto ya no anda en esas ondas, pero pues el grupo siguió o sigue, la verdad, pues no se sabe. Resulta que, digámoslo así, pues la persona que, que pues es la protagonista de este suceso, pues tenía poco, él había sido policía y bueno, pues obviamente no vamos a decir su nombre, pero él había sido policía municipal y obviamente, bueno, pues no había un sueldo bueno, el riesgo era mucho y resulta que entre los antiguos compañeros y conocidos le ofrecen este trabajo, lo cual esta persona acepta. Y bueno, pues el trabajo era bastante sencillo, se ponían personas en diferentes puntos a vigilar y había arreglos con personas de las casetas de cobro y sobre todo, bueno, pues se decía, ¿verdad? Que había que ponerle atención a ciertos vehículos. De hecho, bueno, fíjense que hay supermercados que, bueno, van con el nombre del supermercado. Esos eran los primeritos, ya sabíamos que llevaban mercancía valiosa y bueno, pues se detenían estos trailers hasta que estos supermercados dejan de hacer eso, obviamente, para evitar ser interceptados. Pero bueno, pues así como se nos pedía que de repente, ay, necesitamos frutas, verduras, abarrotes, de repente pues hay la oportunidad de tener camiones refrigerados. ¿Por qué? Porque estos camiones seguramente manejaban pollo, carne, pescado. Y bueno, pues cuando estamos hablando de un tráiler o un camión refrigerado, se habla de decenas de miles de pesos. En ocasiones, pues obviamente lo que viene siendo abarrote, obviamente también es mucho dinero, pero el problema es que es más difícil moverlo. No estoy hablando de que sea difícil moverlo, porque obviamente se mueve rápido. El problema es el vehículo. Muchas veces estos vehículos, sobre todo de grandes empresas, obviamente traen localizador GPS, entonces se tiene que movilizar rápido este vehículo a algún lugar, descargar de inmediato y deshacerse de este tractor, lo cual pues sí se lleva unas horas y se corría riesgo. En ese momento este grupo no estaba arreglado con ninguna autoridad. Obviamente había una que otra persona corrupta que avisaba en las casetas, pero de ahí en más pues no había ningún arreglo con ningún tipo de policía o comandantes o militares ni nada de eso. Pero bueno, el asunto es el siguiente, bueno, pues la organización esta tenía sociedad con unas personas de un poblado cercano y bueno, pues estas personas, fíjense lo que son las cosas, bastante extraño, era una congregación cristiana, o sea,
era como bueno, en un poblado donde mucha gente era de una iglesia, y esta iglesia tenía una tienda que se supone que era la tienda para la comunidad cristiana, y ellos decían que vendían los productos más económicos que en las tiendas, que porque era obra de Dios. Y bueno, la verdad es que toda la mercancía que ellos vendían pues era la que robaban esta organización. Y obviamente si en el supermercado pues una lata, no sé, de frijoles costaba 20 pesos, ellos te la daban en 15 o en 17, más barato que en la tienda. Pero obviamente a ellos les había costado muchísimo menos, y la organización pues ganaba bastante nada más simplemente por detener el camión y apoderarse de la mercancía. Resulta que en algún momento pues esta tienda empieza a progresar mucho en esta comunidad. Puedo decirles que incluso sigue funcionando, según se sabe. Pero bueno, da la casualidad de que pues ellos empiezan a meter por el supuesto, y de repente dicen, oigan, pues necesitamos un camioncito de refrescos del azul y del rojo porque queremos variedad. O sea, no solamente querían eso, de repente querían botanas, camiones de botanas. Y bueno, pues se conseguía, se veía que, ay, mira, pues este trae botanas, párate. Y así como deteníamos o detenían estos grupos, pues ya fuera camiones de abarrotes, pues de lo que fuera, pero casi siempre se buscaba que fuera abarrote o camiones refrigerados. El asunto es todo estaba normal, hasta que en una ocasión, bueno, pues ellos dicen, oye, no solamente ya estamos vendiendo refrescos, ya estamos vendiendo cosas así, pues sí, frías, pero se acaban de conseguir congeladores. Te encargamos productos congelados, nieves, paletas, o todo aquel, pues, cosa congelada nos sirve, mariscos. Y bueno, pues es entonces que este grupo pues espera el momento propicio. Esta carretera pues es bastante conocida, sale de la ciudad más grande, pasa por un estado que colinda con otro. El estado dicen que solamente ese estado es bello, y el otro, bueno, pues tiene donde fue una batalla un día 5 de mayo. Todo este trayecto, pues ahí se opera bastante, y se ha operado desde hace mucho. Estoy hablando de hace unos 7 años, 8 años está prácticamente, y nadie ha hecho nada por eso, Pero bueno, pues al saber esto, pues se procede a ver, bueno, pues no se puede saber a veces qué vehículos traen pues congelador, pero bueno, pues obviamente si tú ves que viene un vehículo pequeño, una camioneta pequeña con el logotipo pues simplemente de una, pues sí, de una compañía de helados, con paletas heladas, paletas de crema. Hay una que tiene un nombre de un arma, de hecho. Pero bueno, pues es entonces que se ve una camioneta más grande de lo normal. Normalmente estas camionetas son camionetas pequeñas, pero nos damos cuenta que este camión lleva mucho. No era un tráiler, era un camión de unas 5 toneladas. Así que bueno, pues se decide ponerle cola, y se avisa allí en las casetas de cobro que bueno, pues que este camión iba a pasar por el área que había que revisar. Bueno, pues es entonces que se procede. Hay un grupo de camionetas esperando, y bueno, pues en un momento, en una curva de hecho, se les cierra el paso, y bueno, pues se bajan estas personas. Se ve que nada más hay una persona manejando y otro acompañante. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando todos, pues obviamente, pues nada más hay dos sujetos y su grupo de cerca de 20 personas, pues la sorpresa es de que estos, tanto conductor y copiloto, empiezan a detonar hacia las personas. Evidentemente estas personas venían pues, con herramientas de detonación, y nadie se esperaba que hubiera esta reacción de simplemente de repartidores. La verdad es que muy pocas veces un repartidor o un trailero pues se pone a la defensiva. Obviamente no es
lo que va arriba no es de ellos, su mejor opción obviamente es rendirse, pero en este caso estas personas empiezan a detonar y lo fuerte es de que tenían una puntería excelente. Estamos hablando que de un grupo de personas rápidamente despachan a 8 rápidamente, y de hecho se parapetan, y fue bastante complicado poderlos someter. Y bueno, resulta que para cuando logran ya neutralizarles, porque bueno, no se les puede rendir ni nada, se les neutraliza. Bueno, de este grupo de 20 nada más quedan 6 bien y uno lesionado. El resto quedan, pues sí, ya saben, con San Pedro. Y bueno, pues era mucho lo que se había perdido. Y lo peor es que comentan que, bueno, pues por lo visto, ellos venían de la caseta. Estamos hablando que estarían a unos 10 kilómetros. Y se nos avisa que en la caseta acaban de pasar varios vehículos verdes, ya saben de qué tipo, rápidas, y que van a toda velocidad, lo cual asombra bastante a todos. Y se da la orden rápido de que ya se había perdido mucho, subir a los caídos a las camionetas y traerse el vehículo donde venían estas personas. Obviamente, pues, se sube una persona y empieza a manejar. Y bueno, lo que hacemos es rápidamente buscar salir del camino principal y se llega a una bodega temporal. ¿Qué significa esta bodega temporal? Bueno, pues hay bodegas donde en caso de ser perseguido ahí te clavas, y obviamente al no poder ingresar así, no se ve para afuera o para adentro, pues bueno, cuando ya ves más calmado todo ya puedes sacar el vehículo. Pero al entrar en esta bodega, lo primero era, bueno, pues vamos a tratar de ver cómo está la mercancía, a ver si se necesita montacargas o algo. ¿Y cuál es la sorpresa al ver que adentro de este camioncito refrigerado, bueno, vemos que hay varias bolsas, y pues bolsas no muy grandes, estoy hablando bolsas pequeñitas, pero el contenido es el que nos aterra. Más que aterrarnos por el hecho y nefasto y obviamente horrible, lo que nos sorprende es por qué iría este camión refrigerado con, bueno, pues sí, bolsas negras rellenas. Y evidentemente nos damos cuenta que estas bolsas, incluso había unas que venían en cajas, y nos damos cuenta que esas cajas pues, eran pequeñas. No sabíamos qué era lo que habíamos detenido, así que bueno, pues decidimos rápidamente deshacernos de ese vehículo. Y fíjense que eso no fue lo más extraño. Al deshacernos de eso, bueno, todo de inmediato a dispersarse. Y nos damos cuenta que, bueno, pues en ese momento había muchos helicópteros en la carretera. Vemos que hay mucho movimiento de autoridad. Afortunadamente todas las herramientas que se usaban se habían dejado escondidas para cualquier cosa. Y nos toca que nos revisan, obviamente en el vehículo donde vamos, nos revisan varias veces. Y la verdad es que nunca supimos qué había ocurrido. Obviamente sospechamos que este camión llevaba pues una verdadera abominación. Lo que jamás nos esperamos era que definitivamente, al parecer, pues esto venía porque bueno, pues venía protegido, porque al darnos cuenta de que no estaban muy lejos los militares, definitivamente es algo bastante extraño. Y bueno, puedo decirles esto, ya desde ahí se prohibió de tener refrigerados, a menos de que se supiera 100% qué era lo que llevaban, porque de plano hay muchas sorpresas. Cuando te toca andar en carretera, tú no sabes lo que va dentro de las cajas trailer, ni de los camiones pequeños. Créanme que eso fue algo bastante impactante. Muchos de nosotros pues teníamos hijos, o muchos de los testigos me han dicho tenían hijos, y ver eso
definitivamente no es para nada grato. Y como les digo, pues entre delincuentes rara vez te sorprendes de algo. Pero créanme que pues al ver estas bolsas pequeñitas, cajas pequeñitas, nos damos cuenta que bueno, no es algo normal. Si fuera algo legal no iría en un camión de helados, la verdad. Pero bueno, espero no tener que dar tanto detalle. Pero siempre les voy a decir, cuiden a sus hijos, no dejen que estén solos. Y desgraciadamente, a partir de ese momento fuimos más observadores y no es nada raro. Y eso es algo que ustedes pueden ver. Y extrañense mucho cuando vean que hay un camión refrigerado siendo escoltado por autoridades. Créanme que a partir de ese momento yo supe que ya me tenía que zafar poco a poco. Y sí, afortunadamente logré salirme de ahí. Pero bueno, pues este tipo de cosas jamás te las esperas. Espero cuenten esta historia.